Bienvenidos a otro video más de contabilidad y en este caso vamos a explicar la última clasificación de las cuentas de balance general. Estamos hablando de las cuentas de patrimonio o capital contable. Según las normas de contabilidad, el patrimonio se obtiene al restar el activo con el pasivo. Dicho de otro modo, para que una empresa tenga capital contable, los activos deben ser mayores a sus pasivos. Entre las cuentas de patrimonio o capital contable tenemos el capital, las reservas, la utilidad o pérdida del periodo y las utilidades acumuladas. También voy a hacer mención de cuentas de superávit y veremos cómo se aplican en el caso del patrimonio. La primera cuenta que vamos a mencionar y la más importante podríamos decir es capital. No debemos confundir capital con capital social. Cuando hablamos de capital nos estamos refiriendo a las aportaciones del dueño o dueños. Si la empresa es propiedad de una sola persona, usamos el término capital. Ahora, si es una sociedad mercantil donde intervienen dos o más socios, entonces la cuenta se va a llamar capital social. ¿Por qué decimos que no debe confundirse capital social con capital contable? Porque capital social forma parte del capital contable, es decir, del patrimonio. Así que cuando hablamos de capital social únicamente nos estamos refiriendo a una de las cuentas del capital contable o patrimonio. Las cuentas de patrimonio generalmente van a aumentar con créditos, disminuir con débitos y tendrán saldo acreedor en la mayoría de los casos. Veremos por qué digo en la mayoría de los casos. Esta cuenta se va a acreditar por las aportaciones iniciales. Cuando el negocio inicia operaciones, pues lo hace con las aportaciones del capital de los socios o dueños. En ese momento se forma la empresa y desde ese momento comienza a funcionar. Así que una de las primeras partidas, o la primera partida mejor dicho, que usamos, emplea la cuenta capital en el haber porque estamos creando las aportaciones de los socios. También esta cuenta se va a acreditar cuando haya nuevas aportaciones. Esto generalmente ocurre en aquellas empresas o sociedades que están formadas o constituidas como sociedades de capital variable. También se acreditan las utilidades absorbidas a cuenta de capital. Cuando tenemos bastantes utilidades o es necesario aumentar el capital valiéndonos de las utilidades, entonces sumamos este valor de las ganancias al capital y a eso le llamamos capitalizar. El capital aumenta porque estoy empleando las ganancias que no he distribuido para aumentarlo. Se va a cargar por disminuciones de capital, por ejemplo, cuando un socio se retira de la sociedad porque ya considera que no es necesaria su presencia o porque no ve el beneficio que esperaba en la sociedad. También se va a cargar por pérdidas absorbidas a esta cuenta, es decir, cuando las pérdidas se capitalizan. Al igual que las utilidades, las pérdidas también se pueden capitalizar. Se distribuyen de forma equitativa o proporcional en base a lo que los socios han invertido. Esta cuenta pues va a tener saldo acreedor. Una segunda cuenta de patrimonio es las reservas. Son valores apartados para uso especial. Como pueden notar en este video, las reservas pueden ser legales o voluntarias. Cuando una reserva es legal, obligatoriamente la sociedad o la empresa mercantil debe apartar esta reserva. Aquí estoy poniendo un ejemplo de la ley en Honduras, cómo se considera la reserva legal según el Código de Comercio. La legislación de cada país varía, así que no me voy a detener a explicar ese punto en detalle. Una reserva es voluntaria cuando queda a criterio de los socios o de los accionistas para qué o por qué se va a crear una reserva voluntaria. Esta cuenta se va a acreditar cuando se crea la reserva.
también cuando hay ajustes que incrementen el valor de la reserva. Por el contrario, se va a cargar cuando haya rebajas o cancelaciones al saldo de las reservas. Por ejemplo, una reserva voluntaria puede deberse a que, por ejemplo, en un periodo necesitan cubrir una pérdida que obtuvo la empresa. Entonces, utilizamos el dinero que dejamos como reserva para poder cubrir esa pérdida y de esa manera que la empresa siga sus operaciones normales. El saldo de la cuenta reservas es acreedor. Tenemos la cuenta utilidad o pérdida del periodo. Aquí registramos ganancias o pérdidas que la empresa ha obtenido dentro del periodo contable. Este valor se obtiene del estado de resultados. Así que para poder saber cuál es el valor de utilidad o pérdida en el balance general, antes yo tendré que haber hecho el estado de resultados. En un video yo explico cómo hacer el estado de resultados. Voy a dejar el link en la descripción para que puedan verlo. Esta cuenta se va a acreditar siempre que haya utilidad en el periodo. Y se va a cargar siempre que haya pérdida en el periodo. Para que exista utilidad, los ingresos tienen que ser mayores a los gastos. Para que exista pérdida, los gastos o egresos tienen que ser mayores a los ingresos. Ahora bien, ¿cuál va a ser el saldo de esta cuenta? Pues depende. Depende de qué es lo que tengamos. Por eso mencioné al inicio que las cuentas de patrimonio generalmente tienen saldo acreedor, pero hay casos especiales como el caso de la cuenta utilidad o pérdida. Si el saldo es acreedor, significa que en el periodo obtuvimos una utilidad. Por el contrario, si el saldo de la cuenta es deudor, significa que obtuvimos una pérdida y en el balance general se va a reflejar como un valor negativo. La cuenta utilidades acumuladas registra ganancias o pérdidas que la empresa ha obtenido en operaciones realizadas en periodos anteriores. El caso que vimos anteriormente habla de ganancias o pérdidas que se dan en el periodo. Recuerden que un periodo puede ser de un año, de 6 meses, según la necesidad de transmitir información de la empresa. Vamos a poner como ejemplo un año. Toda la utilidad o todas las pérdidas que se generen durante el año se van a registrar en la cuenta utilidad o pérdida. Supongamos que en el año pasado obtuvimos una utilidad, pero los socios decidieron no repartirla, sino que la guardan para periodos posteriores. A eso le llamamos utilidades acumuladas, ya sea porque se guardaron completamente o parcialmente y luego con el tiempo se van a distribuir o se van a capitalizar. A eso le llamamos utilidades acumuladas. Esta cuenta se va a acreditar por el valor de las utilidades del periodo que no serán distribuidas a los socios, sino que se acumularán. Y se va a cargar el valor que será repartido a los socios. O sea que cuando los socios deciden de las utilidades que tienen allá guardaditas repartirlas, en ese momento es que cargamos la cuenta utilidades acumuladas. Y su saldo va a ser acreedor. La cuenta superávit de capital registra el incremento patrimonial originado por actividades diferentes al giro ordinario del negocio o al aumento de la inversión. En este caso, cuando menciona actividades diferentes al giro ordinario, tiene que ver más que todo con la creación de activos, principalmente activos intangibles o activos que se van creando durante el desarrollo normal de la entidad. Aquí vemos el uso de esta cuenta. La vamos a acreditar por el valor de los activos intangibles adquiridos o formados a través del tiempo durante el desarrollo comercial de la entidad. Por ejemplo, en el video donde hablé de las cuentas de activo, uno de los activos intangibles que mencionamos es el crédito mercantil. El crédito mercantil mencionamos que es el buen prestigio o el renombre que tiene un negocio. Ese renombre tiene un valor.
Cuando nosotros creamos el crédito mercantil, estamos aumentando nuestro capital, es decir, hay un superávit, hay un beneficio o un aumento en el capital debido a ese activo intangible. Así que cada vez que le pongamos valor a un activo intangible o a un activo que nosotros formemos, en ese momento acreditamos superávit de capital. ¿Cuándo lo vamos a cargar? Cuando en vez de aumentar estos valores, disminuyen. Dicho de otra manera, superávit de capital se va a dar cuando me aumente el capital por conceptos distintos a las actividades normales, es decir, a las ganancias, a las pérdidas o al aumento o disminución de la inversión patrimonial, es decir, del capital social. Y pues dependiendo de lo que tengamos en mayor cantidad, el saldo puede ser o deudor o acreedor. Si el saldo es deudor, quiere decir que el valor de los activos más bien ha disminuido mucho. Y si el saldo es acreedor, es que se han revaluado o han aumentado de valor estos activos intangibles o los activos que se van formando durante el tiempo que la empresa funciona. Y la última cuenta que vamos a analizar es superávit por reevaluación. ¿Cuál es la diferencia entre esta cuenta y la anterior? Superávit por reevaluación registra la diferencia entre el valor en libros y el valor razonable o de mercado de los activos de propiedad, planta y equipo. Esto significa que un activo puede reevaluarse en un valor positivo o en un valor negativo. Por eso se menciona valor razonable o valor de mercado. Se va a acreditar esta cuenta por los valores en alza de los activos de propiedad, planta y equipo. Poniendo un ejemplo, imaginemos que tenemos una propiedad. Esa propiedad la tenemos valorada en 200 unidades monetarias. Sin embargo, se hace un avalúo y nos damos cuenta de que ya no vale 200.000 unidades monetarias, sino que ha aumentado en 100.000 más. Esos 100.000 de aumento los vamos a cargar en la cuenta de activo por la propiedad que tenemos y se acredita esta cuenta que están viendo en la pantalla, superávit por revaluación. Si el caso fuera contrario, que la propiedad se devalúa, es decir, baja su valor, entonces vamos a cargar la cuenta superávit por reevaluación y acreditaríamos la cuenta de activo que corresponde. Repito, acreditamos valores en alza de los activos de propiedad, planta y equipo siempre que se hayan revalorizado o evaluado previamente, y se va a cargar el valor en disminución de los activos de propiedad, planta y equipo. Quiero aclarar también de que esto no representa una ganancia o una pérdida automática, sino que hasta que el activo se realiza, es decir, se vende o quizás se da de baja, es ahí cuando se aplica el valor de la reevaluación. Y dependiendo si los valores de las reevaluaciones son mayores en el lado deudor o mayores en el lado acreedor, pues así será su saldo. Así concluimos con la clasificación de las cuentas de activo y en los siguientes videos vamos a explicar las clasificaciones de las cuentas que conforman el estado de resultados. Si el video fue de tu agrado y fue de utilidad para ti, puedes darle like, suscribirte al canal para estar más pendiente de más contenidos. Nos vemos en la próxima.